Muy buena noche para todos. Damos inicio a esta conferencia virtual con Hacking de Francia. Soy Natalie Méndez, médico de la Universidad Santiago de Cali, especialista en farmacología vegetal, directora médica de Hacking de Francia. Hoy planteando temas de salud estructural. Vamos a hablar de cómo las patologías de tipo inmunológico, crónico-degenerativas, pueden limitar la calidad de vida de los pacientes y la propuesta, de hecho, de la noche de hoy es saludablemente activos. Esto es poder movernos, interactuar desde la parte social, familiar, no tener por ningún motivo ningún tipo de discapacidad, menos de tipo osteoarticular, que pueden ser manejados con nutrición, que puede dársele una perspectiva preventiva y restauradora con mucha eficiencia con las estrategias de medicina biológica. Por acá ya empiezan los saluditos, Luis Fernando Mesa, María Cristina nos saludan y bueno, espero que por allí nos coloquen también en qué zonas, desde qué zonas nos están acompañando. Saludablemente activos, desde la perspectiva osteoarticular, debe tratarse un tema que las estadísticas nos dicen, mire, compleja. Cuando hablamos de articular, María Cristina de Bogotá, muchísimas gracias. Cuando hablamos de dolor articular, hablamos de la principal causa de consulta en adultos mayores de 50 años. Más del 65% de estos adultos consultan por dolor asociado a inflamación localizada, limitación funcional y en un 25%, o sea, uno de cada cuatro está consultando por deformidad articular. Lo cierto es que las patologías degenerativas de tipo articular se habían centrado, o más bien los profesionales habían centrado su atención en el adulto mayor y actualmente se sabe que cada vez con más frecuencia consultan los adultos jóvenes por esta causa. Los adultos jóvenes por microtraumas, lesiones deportivas, traumas por accidentes, fracturas, entre otras, predisponen también a cuadros degenerativos de tipo articular. Las limitaciones por patología osteoarticular pueden desde rigidez matina, primera hora de la mañana, el paciente se levanta con dolor en las extremidades distales, se siente las manos edematizadas, hinchadas y además con limitación al iniciar los movimientos. La rigidez matutina es característica de muchas patologías, de la osteoartritis con condición inflamatoria, del lupus eritematoso sistémico, de la artritis reumatoidea, de la fibromialgia. Es un síntoma muy diverso, yo diría muy plural en temas de diagnóstico, no nos ayuda en especificidad decir, mire, es que usted probablemente tiene esto u otro diagnóstico, pero sí nos habla de la severidad del cuadro inflamatorio. La idea es que los pacientes que presentan rigidez matutina se les haga una evaluación completa de procesos inflamatorios persistentes, que se le haga un descarte de enfermedad autoinmune con anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, dentro de los anticuerpos antinucleares que se haga la subdivisión o subtipificación de los anticuerpos, que es lo que están haciendo de manera muy juiciosa los reumatólogos en la actualidad, que también se haga un estudio clínico muy detallado, antecedentes del paciente, si es un adulto menor de 50 años, si ha tenido cuadros febriles en el último año, si ha tenido accidentes, en el caso de las damas, qué condiciones tiene a nivel emocional, cómo están los patrones de sueño. Lo cierto es que siempre frente a un síntoma de dolor articular, con incapacidad, con edema, y ya en el más avanzado de los casos de deformidad articular se debe de hacer un estudio muy acucioso, tanto clínico como paraclínico en los pacientes. Porque el cuestionamiento siempre o es un proceso degenerativo propio al paso de los años o probablemente exista una enfermedad autoinmune, un fenómeno de autoataque en donde el cuerpo se ve agredido por el propio sistema de defensas y este genera una inflamación crónica persistente. En el caso de la artritis reumatoidea, del lupus eritematoso sistémico, de la dermatopolimiositis, que son patologías tal vez no muy frecuentes, el 1%, algunos hablan del 2,5% cuando se ven estadísticas generales, pero deben estudiarse, deben descartarse por la gravedad de las mismas. Muy bien.
Luis Fernando nos está acompañando desde Cali, Altos de Normandía. Muy bien, gracias Luis Fernando. La idea es conocer el prototipo del paciente. Si es un adulto mayor de 65 años, la probabilidad de que sea un proceso degenerativo propio al paso de los años, pues es muy alta, está por encima del 80%. La artrosis, la osteoartritis, el proceso inflamatorio asociado a la degeneración de la cápsula articular es el proceso más frecuente, limitante e incapacitante en el adulto mayor. Pero si tenemos enfrente un paciente menor de 50 años, un paciente que además ha venido con pérdida de peso u otros síntomas constitucionales, el paciente refiere a alteraciones multisistémicas, puede ser a nivel vascular, tema renal, uno ya puede enfocarse hacia patologías autoinmunes un tanto más complejas. Lo cierto es que siempre frente al dolor articular debemos tener una perspectiva integral, una perspectiva holística, no simplemente que si tiene dolor articular, pues tómese el analgésico, porque sea químico o natural, quedamos solo en el manejo sintomático. Después de trabajar arduamente en llegar al diagnóstico, porque yo diría, en medicina prima tener un diagnóstico claro con el paciente para poder ser enfocado de manera puntual y de además darle un manejo integral a su caso clínico, pues debemos hacer un diagnóstico de descarte. Frente al dolor articular tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que descartar, pero sobre todo enfóquense en estas dos perspectivas, la perspectiva degenerativa en el adulto mayor, en el adulto joven, pues cuestionémonos acerca de si es deportista o fue deportista, si ha tenido traumas a repetición o algún antecedente que pueda predisponer a la degeneración precoz de la cápsula articular, o si no descartar patología autoinmune, y en el caso del adulto mayor, sí apoyarnos en exámenes imagenológicos que nos puedan hacer una descripción acerca del proceso degenerativo. Muy bien, nos hace una pregunta bien tempranera, nos dice María Cristina: doctora, tengo un familiar que consultó por un dolor localizado en la cadera del lado izquierdo, le ordenaron una radiografía, pero sale normal. El dolor es fuerte y ocasional. La edad es 53 años. ¿Qué otro examen recomienda? Gracias. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente, la radiografía es el examen, digamos, más simple, pero que más fácilmente mandan en el sistema de salud, el que nos ayuda a mirar si está disminuido el espacio articular, si hay osteofitos, si hay esclerosis. Efectivamente, esta radiografía nos puede aproximar hacia el diagnóstico de una artrosis, pero si ya el componente es de tejido blando, si de pronto hay una afección de ligamento, de tendones, o si el complejo articular está mucho más afectado, pues lo ideal sería, María Cristina, tener una resonancia magnética, pero pues sabemos que por costos se limita mucho la realización de este examen. En todo caso, es un paciente joven, un paciente de 53 años, hay que hacerle también marcadores inflamatorios, un hemograma, una BSG o velocidad de eritrosedimentación, una PCR o proteína C reactiva, que también nos habla acerca de la tendencia inflamatoria o de, digamos, el cuadro sostenido inflamatorio que pueda tener este paciente. Si vemos que ya no solo es el dolor en cadera, sino que puede estarse afectando las articulaciones distales, de las manitos, de las muñecas, en la columna, pues pueden hacer estudios mucho más profundos en este paciente, no solo de imagen, sino también estudios sanguíneos. Lo cierto es que el dolor participa un fenómeno que es la inflamación crónica persistente a nivel osteoarticular. El complejo articular, créame que no solo es la cápsula que recubre los extremos óseos, sino que aquí en toda esta articulación que nos permite el desplazamiento, que permite la movilidad, existen ligamentos que son los que le dan la estabilidad a la articulación, en el caso de la rodilla, meniscos, tendones, en fin, hay un complejo que debe ser estudiado y evaluado de manera integral, porque es que el dolor puede sugerirnos una lesión de un ligamento, puede sugerirnos efectivamente un deterioro de la cápsula articular, de la membrana sinovial, y esto puede ser degenerativo, puede ser inmunológico, y esto sí tiene que ser evaluado también clínicamente si el dolor se está asociando a hinchazón o edema, limitación funcional, o sea, si el paciente no puede ejecutar normalmente sus movimientos, o si existe ya deformidad articular, que este es el estadio final, donde existe destrucción del componente articular, en muchos casos, sobre todo en articulaciones distales, como las manitos y los pies, se pueden fusionar los extremos óseos y disminuir completamente la movilidad articular,
genera una deformidad muy significativa. Esto sobre todo es importante en pacientes con patología autoinmune, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus eritematoso sistémico o en casos avanzados de artrosis u osteoartritis. Nos pregunta Magali, doctora, yo tomo traumatoquín, ¿hasta dónde puede ayudarme para el caso de rigidez matutina? El traumatoquín excelente para el proceso inflamatorio. Yo te invitaría a hacer sinergias al traumatoquín, asociarlo de manera estratégica con el artropatic, que es el arpagofito procumbens. Aquí estaríamos trabajando más en procesos degenerativos. Más adelante vamos a ver cómo los arpagócidos, que son el principio activo del arpagofito procumbens, también protege frente a la agresión de ciertas enzimas que destruyen el cartílago. Entonces sería muy buena sinergia, Magali, el esquema traumatoquín, 4 disparitos debajo de la lengua cada 6 horas y dejar el artropatic, una cápsula en la mañana, una cápsula en horas de la noche. Ana Lorena nos pregunta, buenas noches, últimamente he tenido dolor en la parte izquierda, debajo del pulmón, siento como burbujas en mi rodilla derecha, me duele al bajar las escaleras o en algún estiramiento, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué edad tienes? Es importante saber qué pasó, hay algún antecedente de trauma, de pronto no entiendo la asociación de lo del pulmón, la parte articular, o sea, son síntomas aislados, sería importante especificarlo. Marta nos dice, ¿qué hay de cierto en las afirmaciones con respecto al consumo de calcio en el adulto mayor? ¿Sirve o no el consumo de calcio para prevenir enfermedades degenerativas de los huesos en edad avanzada? Pues bueno, la fijación realmente del suplemento de calcio es bastante pobre, es muy bajo el porcentaje tanto de absorción intestinal como de fijación a nivel óseo. Lo cierto es que en pacientes adultos mayores con diagnóstico de osteoporosis es necesario no solo implementar el suplemento de calcio, sino también fijadores de este mineral, vitamina D en su forma activa, también ayuda mucho en la dinámica de absorción intestinal y de mejorar más bien el intercambio de minerales a nivel óseo. Es importante entender que el calcio aislado no tiene muy buen pronóstico. No tiene el paciente una mejoría significativa. Yo diría que se trata de una serie de mecanismos de, digamos, estrategias nutricionales, que el paciente coma mucha fruta, mucha verdura, que realice el ejercicio que sea pertinente para su edad y para sus condiciones o sus comorbilidades. Importante también decir, miren, estamos acostumbrados a los calcios inorgánicos, cuando ya existen un sinnúmero de calcios orgánicos que además de estar asociados con aminoácidos y con otras estrategias que le permiten una dinámica de absorción mucho mayor, disminuye los efectos colaterales en arteria y en vías urinarias. Muy bien, nos pregunta Luis Fernando, doctora, mi suegra tuvo una caída hace casi 7 meses en la cual se lastimó el coxis. Después de exámenes y radiografía le dieron de alta con droga, pero no le dieron nada más. Ella terminó la medicina para el dolor, aún está consumiéndola, supongo, aún está, no entendí esta última parte, pero lo importante es que deseas una recomendación complementaria. Pues entiendo, o más bien doy por hecho, Luis Fernando, que tu suegra es una paciente adulta mayor. Estos pacientes tienen de base un proceso degenerativo. Si le sumamos un trauma, pues el proceso inflamatorio aumenta un poco más. Entonces, entender que no solo manejar el dolor y la inflamación es importante, sino que tenemos que aportarle recursos que protejan, en este caso, las fibras nerviosas, que nos ayuden también con las cápsulas articulares. Aunque la lesión haya sido de pronto directa en el coxis, pues en un adulto mayor la cadera nos inquieta, la unión sacroiliaca también, porque es una zona que duele y se inflama mucho. De hecho, es frecuente encontrar la sacroileitis en pacientes post caída. Entonces, yo lo invitaría, Luis Fernando, a hacer un complemento estratégico con el artropatic, que de hecho la noche de hoy va a ser el protagonista junto con el reutaquín, que hoy vamos a manejar. No solo pensar en procesos antiinflamatorios, sino que también el componente enzimático que tiene este arpagofito procumbens, que es el activo del artropatic, que mejora la condición articular. Es muy importante esto, Luis Fernando, no es simplemente decir al paciente tome acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, bueno, todo lo que están mandando actualmente y quite el dolor, sino que también pensemos en cómo disminuir la agresión por parte de las enzimas de la cápsula articular, que pues yo diría puede ser una de las afecciones que más discapacite a esta paciente, que más le genere incapacidad y que además no la deje evolucionar de manera positiva. Nos pregunta María Cristina, doctora, ¿es verdad que para
para el calcio se debe tomar con el colágeno al mismo tiempo en el adulto mayor? Yo preferiría más bien hacer ciclos de calcio con vitamina D y dejar el colágeno junto con el artropatic como antiinflamatorio, porque colágeno y calcio, pues digamos que probablemente vengan en fórmulas, pero no es una alianza muy estratégica. Yo preferiría más bien cuando queremos suplementar calcio, pensando en regeneración articular, necesariamente tiene que estar asociado a un antiinflamatorio. La inflamación está mediada por dos enzimas, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. Estas dos enzimas a su vez activan enzimas como las metaloproteasas que se comen el colágeno. Entonces, si ponemos un artropatig a inhibir estas enzimas que promueven la destrucción y le sumamos el colágeno que va a restaurar, pues sería una verdadera estrategia para los pacientes con artrosis u osteoartritis. Nos pregunta Alejandro, quisiera saber qué procedimiento se debería llevar para una persona de 60 años, ya que presenta osteoartritis y lo único que le mandan es acetaminofén. Alejandro le está dando traumatoquín con artropatic, ¿qué más se le puede implementar? Pues bueno, precisamente Alejandro la noche de hoy trae una propuesta extraordinaria para el manejo de inflamación, de dolor y sobre todo en pacientes adultos que ya tienen cierto aprendizaje en el tema de dolor y de la incapacidad. Los adultos mayores de 60 años no solo se incapacitan por la estructura como tal, sino que aprenden a que ya no pueden moverse de tal determinada manera, no pueden ejecutar los movimientos, no pueden hacer ciertos deportes. Entonces vamos a trabajar con esta propuesta Reutaquin, que es la novedad de la noche de hoy. Vamos a manejar el supratentorio, o sea, además de tener cúrcuma y de tener otros elementos como la bromelaína como relajante muscular, que en este caso sería muy pertinente, también es importante manejar la parte emocional, la dinámica de dolor, y para eso esta estrategia incluye el triptófano también como modulador de esa respuesta hacia el dolor. Entonces, más adelante, Alejandro, vas a ver cómo podemos hacer alianzas estratégicas entre el traumatoquín, artropatic y el reutaquín. Hugo nos pregunta, doctora, ¿qué es de cierto consumir el exceso de calcio en personas mayores no nos ayuda, sino que no empeora? Bueno, en eso hay muchos debates, por eso, Hugo, dejo la inquietud de los calcios orgánicos. Me gustan los calcios de arrecifes de coral que tienen una buena dinámica de absorción, que no solo aportan calcio, sino que tienen otros elementos como la hidroxiapatita, no se acumulan tanto ni en arterias ni en vía urinaria, entonces digamos que los beneficios pueden primar sobre los riesgos. Pero si es un calcio inorgánico, el carbonato de calcio, efectivamente la absorción es muy baja, menor al 16%, y este puede quedarse dando vueltas y generando sí perjuicios y no beneficios. Entonces, calcios orgánicos, Hugo, sería la recomendación, y manejar de manera estratégica siempre la inflamación. El paciente con osteoporosis es un paciente generalmente asintomático, pero cuando la osteoporosis es importante y se asocia a artrosis, sobre todo de columna, ahí empezamos a observar que artrosis y espondiloartrosis son unas alianzas tremendas, o sea, pero para dolor, para discapacidad, empiezan a aparecer las neuropatías, entonces hay que manejar dolor, hay que manejar relajación muscular y también suplementar el mineral, que en este caso es el que está perdiendo de manera acelerada el hueso. Mardoli nos pregunta, doctora, ¿qué se le puede recomendar para una adulta mayor que mantiene ardor en la planta de los pies y dolor en la parte de las canillas? Bueno, aquí ya empieza a debatirse una situación, Mardoli, y es que pueden ser, digamos, condiciones articulares, puede ser también una neuropatía, más si la adulta mayor tiene diabetes, si tiene problemas circulatorios, entonces hay que enfocarla muy bien, Mardoli, a ver cuál es la causa, o es vascular o es articular. En ambos casos, yo diría, importante empezar a desinflamarla, el artropatic sería una extraordinaria estrategia. Marta nos dice, un adulto mayor de 72 años de edad presenta un fuerte dolor en la extremidad inferior izquierda, impidiéndole el desplazamiento. Lleva ya 15 días con esta patología. ¿Cuál podría ser la causa? Bueno, si es súbito y mucho dolor, hay que descartar una trombosis venosa profunda, más si es unilateral, también una linfangitis. Hay que estudiar más el tema vascular. Yo invitaría primero que todo, Marta, a establecer el diagnóstico en este paciente. Lucila nos dice, mi nombre es Lucila, yo compré unas estrategias aquí, Colon Green, Psyllium, porque tengo problemas para darle el cuerpo. Sin problema, mi pregunta es cómo los tomo, tengo 61 años. Muy bien, entonces, Lucila, podemos hacer un esquema, el Colon Green, una cápsula,
media hora después de cada comida para hacer el complemento al psyllium, que sería una cucharada en la noche, mezclada en agua, bien homogeneizada, seguida de un vaso de agua. Muy bien. Hugo nos dice, doctora, el arpagofito 480 miligramos es equivalente a 14.4 miligramos de arpagócidos. No regenera la zona articular, sino que disminuye, es la inflamación, la coenzima de la ciclooxigenasa, solo dolor, no regeneración. No, en proporciones, o sea, si nosotros evaluamos la proporción de principio activo, por encima de 1.2% de arpagócidos, estamos actuando frente a elastasas y metaloproteasas, estamos regenerando. Y la concentración, si nosotros hacemos una regla de 3, 480, ¿cuánto equivale? 14.4 serían 3% de arpagócidos. Esto puede revisarlo, Hugo, en la comisión alemana. Existen ya reportes de cómo estas concentraciones por encima del 3% no solo inhiben ciclooxigenasa y lipoxigenasa, sino que también tienen un efecto muy positivo sobre las que destruyen el cartílago, elastasas y metaloproteasas. Muy bien. Lina nos pregunta, buenas noches doctora, ¿qué se le puede recomendar a una persona con osteonecrosis? Bueno, hay que mirar qué es lo que está pasando, Lina Marcela, qué edad tiene la paciente, qué antecedentes tiene para esta situación, porque es que sí hay que estudiarla. Además, osteonecrosis es que hay destrucción del tejido óseo, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el antecedente? Y estudiar un poco más esta paciente. Elena nos dice, buena noche, una paciente que tiene 68 años de edad, tiene fibromialgia y osteoartritis, ¿qué se le puede recomendar? Muy bien, Elena, ya vamos a hablar de estos esquemas que aliamos, hacemos estas estrategias de suplementación, de fitoterapia, vamos a estudiar muy bien qué tenemos para la fibromialgia. Muy bien. Veamos entonces observar estos procesos degenerativos a nivel articular. Entonces, en una radiografía, esto es una disminución significativa del espacio articular. Aquí también ustedes ven cómo hay casi destrucción de la cápsula articular. Las radiografías, aunque no son el examen ideal, para mí definitivamente ya no, ya con tanta tecnología que existe, pues una resonancia sería lo ideal, pero bueno, uno sí puede observar, miren cómo aquí en la rodilla se ve muchísima pérdida del espacio articular. En estos pacientes ya hay compromiso de tejido blando, de meniscos, de ligamentos. Por eso sí, efectivamente, el examen diagnóstico, sobre todo si se está pensando en un reemplazo articular, si se está pensando en una intervención quirúrgica, por favor, o sea, el examen ideal aquí es una resonancia magnética nuclear de la articulación afectada. Muchos actualmente ya están mandando también de la articulación contralateral para hacer un efecto comparativo, para evaluar mucho más qué puede estar pasando con los tejidos blandos, pero pues en este sistema de salud, en el sistema de salud de Colombia definitivamente priman los costos, prima todo el tema económico, entonces difícilmente harán la evaluación contralateral, pero lo cierto es que sí, lo ideal es una resonancia magnética, pero como ven aquí, una radiografía también es muy eficiente, lo que está pasando en la cadera, lo que está pasando en el hombro, aquí nuevamente hay una caderita bastante afectada con esclerosis, disminución del espacio articular, la rodilla, también aquí en la mano se observa mucha disminución y compromiso, hasta fusión de las facetas articulares en la parte distal. Muy bien, nos pregunta Snyder, doctora, en un problema de escoliosis, tocando nervio ciático, ¿qué procedimiento debemos tener? Bueno, la ciática es uno de los procesos dolorosos crónicos más complicados hasta el momento. Existen fenómenos compresivos, efectivamente cuando hay espondiloartrosis, cuando hay una listesis, que es un desplazamiento de las vértebras, puede haber una compresión radicular y bueno, ahí sí tener un complejo patológico bastante importante. Muchos terminan en cirugía, los neurocirujanos actualmente pues le dan muchas chances a las terapias, a la fisioterapia, al tema de la caminar en piscina, antiinflamatorios, infiltraciones, antes de llegar a una cirugía, pero bueno, digamos, Snyder, que sí es un cuadro complicado.
En la medicina natural, yo diría en el complemento con fitoterapia tenemos dos estrategias, protegiendo nervio, trabajando sobre nervio, el omedol es una esencia floral de última generación que trabaja puntualmente sobre el dolor neurálgico, se consumen 4 aspersiones debajo de la lengua cada 6 horas y dejamos un antiinflamatorio por el tema de la escoliosis, que hayan espasmos, que hayan malas posturas, pues el artropatic nos ayuda mucho con este tema osteoarticular, ya más condicionado hacia lo que puede estar alrededor de la ciática, una cápsula cada 12 horas podría ser una muy buena estrategia complementaria al tratamiento que el neurocirujano estime conveniente. Lina Marcela nos dice, paciente de 52 años y es operada de vena varice. Qué pena, Lina. Ok, ok, la paciente, muy bien. Pues yo diría, es una paciente demasiado joven, no entendería, digamos, una asociación directa de la parte vascular con la parte osteoarticular. Debemos estudiar qué es lo que pasa, de pronto, Lina, enviar para clínicos. Tú sabes que tenemos un correo, unas redes sociales donde puedes enviarnos los paraclínicos, ahí lo podemos estudiar un poco más porque no entendería esa asociación. O sea, el haber tenido un antecedente de safenectomía, no sé, no lo podría vincular realmente, Lina, con la osteonecrosis que nos estás refiriendo. Yo diría más bien profundicemos en qué puede estar pasando a nivel articular, qué otros antecedentes tiene la paciente para poder enfocarla digamos, desde la perspectiva terapéutica un poco mejor. Bueno, sigamos estudiando un poquito todo lo que tiene que ver con salud osteoarticular. Y yo más bien les propongo un debate acerca de qué es lo que está pasando con los pacientes con patología osteoarticular. Porque miren, el cuestionamiento más importante acerca de la patología articular es qué es lo que pasa con la terapia convencional, qué es lo que pasa con el abuso de antiinflamatorios, con el mal uso de relajantes, de esteroides, porque actualmente ya no hay ninguna como contemplación o estudio previo para mandarle a un paciente una inyección de esteroide con una carga de antiinflamatorios y váyase para su casa y resulta que si el proceso es degenerativo, pues va a ser crónico, entonces ¿cuánto tiene que tomar este paciente para restablecer su salud? Lo cierto es que muchos de los efectos colaterales de estos antiinflamatorios, pues bueno, pueden ser agudos, pueden estar condicionados al tiempo de consumo, una gastritis, reflujo, en el peor de los casos, siendo un adulto mayor, una úlcera péptica, una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, y en el peor de los casos, que es lo que sí quiero dejarles claro el día de hoy, por qué vale la pena tener una terapia, digamos, complementaria y si no opcional a este tipo de medicinas convencionales. Si nosotros pensamos en antiinflamatorios no esteroideos, necesariamente tenemos que pensar en sistema digestivo, en hígado y en riñón. Pensar en que muchos pacientes con patologías autoinmunes como artritis y lupus terminan en diálisis por el uso de estos antiinflamatorios. Que pacientes que han tenido cuadros no tan severos de osteoartritis o artrosis por el solo hecho de no sentir el dolor se consumen el antiinflamatorio, entre comillas, de manera preventiva. O sea, se levantan y lo primero que hacen es tomarse el antiinflamatorio y tienen esta rutina durante años, 1, 2, 5 años, también terminan deteriorando su riñón y su hígado. Entonces, es aquí donde nosotros decimos, vale la pena tener una opción complementaria, vale la pena reducir los efectos colaterales, vale la pena darle al paciente un chance de manera integral, porque es que también el dolor no se resuelve quitando el evento local, sino que el dolor es una manifestación compleja, se exacerba con temas emocionales, ya hablábamos del tema inmunológico, entonces por favor seamos más cautelosos en las recomendaciones. Sé que dentro del equipo que tenemos la noche de hoy hay grupo de farmacia y en las farmacias por eso ya la tendencia es a tener en las góndolas medicamentos naturales para no solo ofrecer aliviar los síntomas, sino darle un manejo integral a los pacientes. Entonces quiero que tengan en cuenta, no se trata solo de vender acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, celecoxib, aplicar un esteroide, porque sé que lo hacen también, pero la idea es, listo, si vamos a recomendar este tipo de medicamentos, hagámoslo por no más de 15 días. ¿Sí? Si vemos que el paciente no le cede el dolor, que es un cuadro mucho más complicado, pues invitarlo a la consulta médica y a que se realice para clínicos. Y si el paciente insiste, no, mire, es que mi seguro no me atiende, me dieron cita para enero, entonces darle el chance del medicamento natural que puede utilizarlo por más de 3 meses,
que le está haciendo un papel restaurador, que lo está nutriendo, que además le está manejando su parte emocional y que por lo menos a usted le queda en la conciencia que no va a tener efectos colaterales ni en hígado, ni en riñón, ni en otras zonas del cuerpo. Los efectos colaterales están por debajo del 1% en fitoterapia y suplementos, en alimentos es cero, por eso el INVIMA lo registra como tal. Entonces, tenemos que estar, digamos, un poco más apropiado de nuestro cliente, del paciente, también los que hacen acompañamiento en visita médica, sean claros con esto, del manejo integral, de tener en cuenta y ser respetuosos con ese paciente, que sabemos que una artrosis no es algo que se va a resolver en 8 días, que un lupus, una artritis reumatoidea, una artritis postviral, una artritis post síndrome febril no se va a quitar de un día para otro, entonces tenemos que hacer esquemas prolongados y por esto reducir los efectos colaterales en los pacientes. Nos dice Aide Delgado, buenas noches doctora, ¿qué le puedo recomendar a una paciente con una bursitis de cadera? Bueno, yo diría que todos los cuadros inflamatorios, incluyendo las bursitis, las bursas son unas bolsitas que están dentro de la cápsula articular que tienden a inflamarse, que se inflaman con el proceso degenerativo, o sea, con la artrosis, con la osteoartritis o también en casos de patología autoinmune, hay que ser muy acuciosa. Hay que hacer, primero, manejar un esquema de drenaje. Vamos que esa es la parte final, nos ocupará la noche de hoy, pero quiero anticiparme. Una esencia floral de última generación, que es el Artrijón, nos propone drenar, limpiar la cápsula articular para disminuir los procesos inflamatorios y asociado al artrijón, que se utiliza 4 disparitos debajo de la lengua antes de cada comida, el artropatic. El artropatic, gracias a los arpagócidos, trabaja de manera específica sobre la membrana sinovial, sobre las bursas articulares, una cápsula cada 12 horas. Sería la estrategia hasta controlar el 60-70% de dolor y dejar una cápsula en la noche hasta completar 30 días, no más de 8 semanas. Bueno, nos pregunta María Berta, doctora, buenas noches, soy una paciente con una enfermedad autoinmune, tomo metrotexato, ¿qué daño me produce en mi organismo? Y yo tomo como coadyuvante a mi inflamación articular artropatic y proxaquin. Bueno, María Berta, primero contestemos de atrás para adelante. La estrategia proxaquin para ti es extraordinaria, lo vamos a ver más adelante, cómo los antioxidantes de última generación manejan la inflamación crónica persistente en el paciente con patología autoinmune, o sea que lo estás haciendo muy bien. El artropatic también protege la cápsula articular, ya lo advertíamos, la inhibición de ciertas enzimas destructoras del cartílago dan un beneficio, un valor agregado y además supongo yo, Berta, que estás, digamos, disminuyendo ese efecto colateral de los antiinflamatorios no esteroideos, porque pues doy por hecho que si estás tomando artropatic, pues cada vez estás reduciendo la cantidad de medicamentos químicos. Y esto hay que aplaudirlo, porque efectivamente el paciente con patología autoinmune, pues sabe que esto no es de 2 días o esto no es de 8 días, sino que esta es una situación en donde la patología debe, pues, obviamente, tratarse a largo plazo. De hecho, de los esquemas que se utilizan con todos los pacientes con patología autoinmune, pues son antiinflamatorios, esteroides y en el caso de este esquema que estás llevando a cabo con el metotrexato, pues es regulador celular, pues yo siempre lo he llamado citotóxico porque, digamos, regula esa respuesta autoinmune anormal, pero efectivamente los efectos colaterales están enfocados, pues unos en el sistema digestivo. Existen alteraciones a nivel intestinal, tanto de tipo inflamatorio como de tipo erosivo. Existe evidencia de úlceras gástricas, colitis ulcerativa, entre otros efectos que si nosotros vamos un poco más allá, pues entonces la modulación inmunológica puede llevar a suprimir el efecto inmunovigilancia, entonces alterar la respuesta ante, digamos, degeneración celular. Y bueno, podemos aquí quedarnos hablando, créeme, mi querida María, mucho de los efectos de este elemento que se tiene que utilizar en patología autoinmune. Realmente esa modificación de respuesta del sistema de defensas pues nos hace más vulnerables, mayores tendencia a las infecciones de piel, brotes, resequedad, eczemas. Entonces, bueno, la idea es que tú seas consciente de que no hay que aumentar el sistema inmunológico, pero sí hay que modular su respuesta, como lo aplaudía ya
estás haciendo el Proxaquín, es muy buena elección para hacer terapia complementaria, no antagoniza el efecto del metotrexato, entonces vas a estar tranquila. Efectivamente, el Lactopatic pues va a disminuir el uso de otros antiinflamatorios, pero sí, supongo yo, el reumatólogo lo enfocó porque para ti era necesario. El uso, pues no sé cómo lo tengas establecido, pero generalmente se hace un esquema de fin de semana, una tableta, una o dos tabletas sábado y domingo, por los efectos precisamente colaterales de este medicamento. Bueno, nos dice Mardoli León. Doctora, tengo 25 años, me gustaría saber por qué desde niña las rodillas se empezaron a tener un sonido cuando les hago algún movimiento. Bueno, Mardoli, muchas veces desde la infancia se dan o pie plano o desviación lateral de rótula, entonces por esas malas posturas, o más bien por esa mala o alteración en la anatomía articular, tanto de tobillo, rodilla y cadera, puede generarse de manera precoz degeneración articular, porque la crepitación articular generalmente está asociada a degeneración de la cápsula o también a hipolubricación, o sea, que haya una alteración inflamatoria en la cápsula, en la membrana sinovial. Entonces, es muy importante, Mardoli, empezar, aunque estés muy joven, a hacer exámenes más profundos, mirar si en una radiografía se puede observar algo, si hay esclerosis, si hay osteofitos, y si no es así y persiste la crepitación, el dolor, y si ya hay limitación funcional, pues Mardoli, hacer un examen mucho más profundo como el que hablábamos, la resonancia magnética. Magali nos dice, doctora, después de un tratamiento de Sintoxaquín sentí un alivio en las articulaciones. ¿Cada cuánto tiempo es apropiado tomarlo nuevamente y qué tanto ayuda en las articulaciones? Pues bueno, Magali, este es el principio de medicina holística, de tratamientos integrales. La desintoxicación orgánica reduce los ciclos inflamatorios, reduce la inflamación crónica persistente y por eso sentiste mejoría. El esquema de Sintoxaquín se puede hacer dos veces al año. Créeme que en muchos pacientes el hecho de combinar hepatoquín, uropatic con gastropatic reduce los niveles de ácido úrico y esto también reduce el dolor articular. Entonces, son muchos los argumentos, Magali, pero qué buena estrategia. De pronto lo estabas utilizando para otra cosa, pero sentiste mejoría articular y precisamente es esto, disminuir el reciclaje de toxinas, disminuye la inflamación y también uropatic, hepatoquín reducen el ácido úrico que tiende a inflamar las articulaciones. De hecho, muchos pacientes sufren de artritis gotosa, que ya es una complicación por el depósito anormal del ácido úrico. Nos pregunta María Berta, doctora, mi enfermedad es síndrome de Sjögren, tomo 5 tabletas el día sábado, tomo ácido fólico los días lunes y tomo pilocarpina 2 al día. Bueno, María Berta, si el síndrome de Sjögren efectivamente es una patología autoinmune, ataca inicialmente las glándulas, por eso da resequedad ocular, resequedad de las mucosas, alteraciones a nivel también genital, pero empieza a afectar precisamente por esa misma respuesta autoinmune las articulaciones. Pues bueno, es una megadosis, definitivamente la dosis que tienes del metotrexato es alta, 5 tabletas el día sábado. Hay reumatólogos que, como te lo decía María, hacen 2 tabletas el sábado, 2 tabletas el domingo, ya es hablar de acuerdo a la evolución que tú tengas, cómo va la rigidez articular, porque sé que les yo da mucha rigidez articular y también dolor, por supuesto, y espasmos musculares. Entonces, ¿qué tan bien has evolucionado para que se pueda contemplar la posibilidad de disminuir la dosis? Pero ya lo estás haciendo bien, estás tomándote tu Proxaquín, el Artropatic, y con esto se van a reducir los síntomas. Muy bien. Después del discurso de los antiinflamatorios, quiero que reflexionen. La degeneración articular, el dolor crónico persistente, vale establecer un tratamiento adecuado, un tratamiento integral y no ir labrando el camino para esta situación. Esta es una máquina de diálisis, aquí el paciente que ha perdido su función renal y la capacidad de depurar su sangre por sí mismo, pues tiene que hacerlo una máquina y créanme que muchos de estos pacientes que terminan en diálisis lo terminan es por antiinflamatorios no esteroideos. Le dicen, no, eso era por el lupus, esto era por la artritis, o era por una cosa, por la otra. Bueno, le ponen el nombre de la enfermedad a esta catástrofe que es la insuficiencia renal crónica, pero realmente hay que mirar qué hay detrás, qué pude yo haber hecho por mi riñón, qué pude yo haber hecho por el tema de dolor. Muchos pacientes actualmente implementan caminar en piscina para reducir la dosis diaria de antiinflamatorios. Vale la pena,
Vale la pena estirar las piernitas por lo menos 3, 4 veces al día si usted está en su casa, acuéstese en la cama, eleve las piernas, contraiga los dedos de los pies, en fin, hay mucho por hacer, pero si mentalmente estamos enfocados al consumo del analgésico, pues probablemente ante situaciones tan complicadas como la osteoartritis, la espondiloartrosis, porque este caballero se está cogiendo aquí la espalda porque probablemente tenga un proceso degenerativo de las facetas articulares vertebrales y esto le esté generando el dolor. Si se entrega al cuadro clínico y a sus antiinflamatorios, pues la insuficiencia renal crónica es una realidad. Muy bien, María Cristina nos dice, doctora, qué pena salirme del tema, pero yo estoy tomando el desintoxaquín y tengo estreñimiento. Además, tienes gases y malestar. Entonces, no lo vayas a suspender, María Cristina. O sea, la idea es reducir la dosis. María Cristina, vamos a colocarlo en 1 litro de agua. Vamos a poner 10 gotas de cada uno, 10 gotas de patoquín, uropatic, gastropatic. Si lo tienes en spray, pues serían 2 aspersiones para consumir durante el día esta mezcla. Vamos a implementar las fibras. No pienso yo que el desintoxaquín esté generando el estreñimiento o esté generando el malestar, sino más bien, María Cristina, que la inflamación a nivel digestivo era tanta que al salir toxinas, pues el sistema linfático pierde esa capacidad de drenaje y empiezan a hacer manifestaciones. Entonces, importante, mucha fruta, mucha verdura, reducir los tóxicos, porque a veces decimos, no voy a tomarme el desintoxaquín, pero sigo comiendo o tomando café, lácteos, chocolate, bueno, consumiendo cerdo. Entonces, la idea es hacer un propósito también nutricional, mucha fruta, mucha verdura, harinas integrales, pollito, pescado, granos verdes y reducir pues obviamente la carga tóxica me va a ayudar a que los efectos digamos, no irritativos, sino de respuesta de desintoxicación, se presenten con el desintoxaquina. Reducir la dosis y hacer cambios, implementar cambios. Y si el estreñimiento es persistente, pues una muy buena noticia, María Cristina, es el Colanoquin, que es la nueva fibra especializada de restauración intestinal de Jacquin de Francia, que tiene los betaglucanos de la avena, tiene el glucomanana, probióticos, psyllium, una interacción de fibras no digeribles que aumentan el bolo fecal, que atrapan mucho más agua, que aportan además probióticos, dinámica enzimática y que te va a ayudar muchísimo con el tema del estreñimiento. El colanoquín puedes consumir 1 cucharada bien mezclada en agua, homogenizarla bastante bien y después consumirla seguida de un vaso de agua. Esta estrategia también excelente para el cuadro que me está refiriendo. La señora Edith nos dice, estos productos también sirven para la rigidez articular del Parkinson. Aquí, Edith, hay que trabajar sobre la parte neurológica, aunque uno pues tiene que ser mucho más específico en el tratamiento del Parkinson, porque supongo que está tomando el paciente levodopa, carbidopa, entre otros, porque sé que ya hay muchos más esquemas que se enfocan en la parte tanto emocional como motriz en el paciente con Parkinson. El esquema que manejamos con Jacquin de Francia es el Proxaquin, SYW y el Nutricervoquin. Puedes ampliar información en las redes sociales o en la página web edit www.hackingdefrancia.com. Ahí están los vademecum, estudios clínicos y conferencias de sistema nervioso que también te pueden ampliar un poco más acerca de este esquema complementario. Doctora, ¿por qué razón fue el cambio de la presentación del desintoxaquín de gotas a spray? Todas las esencias florales pasaron a ser spray para precisión en la dosificación, por mayor seguridad. A mí me encanta el spray, yo estoy enamorada del spray, se puede hacer una dosis más precisa, a veces el paciente ponía la gotica y en vez de echarle 10 le ponía 30, con el spray usted le pone 4 aspersiones, en las dosis que quiere hacer una desintoxicación más rápida pues 8, pero la idea es que es extraordinario. A mí me encanta el spray, son 4 puffs, corresponden a 15 gotas, tenemos precisión en la dosificación, dura mucho más la esencia, o sea que genial el cambio. Yo sí aplaudo a Jacquin porque esta transición que ha venido haciendo desde hace 2 años es para beneficio del consumidor, para que dure mucho más el esquema, para tener mucha mayor esterilidad y bueno, todos los beneficios van dirigidos, María Berta, hacia la esencia floral y obviamente beneficios del consumidor.
Nos dice María Berta que no ha gustado mucho la presentación. Yo diría, mira, todos los cambios generan resistencia. Muchos pacientes, cuando al principio algunos empezaron a salir un spray, también no, que el alergón, y después ya no, o sea, ya después no van a poder utilizar las goticas. Tranquila, María Berta, estos son cambios y los cambios, todos los que ha, digamos, promovido Hacking de Francia son para beneficio del consumidor. Precisión, esterilidad, entre otros, yo diría, son los beneficios que tienen las esencias florales en presentación spray. Bueno, nos dice Pedro Hernando, hola doctora, muy buenas noches, tengo un familiar que le diagnosticaron artritis, artrosis, tiene 47 años de edad, toma colchicina, medrol, colágeno hidrolizado y hace terapias. Dígame, ¿está bien estos productos? ¿Qué me recomienda? Muchas gracias. Bueno, muy joven, ¿no? ¿Qué habrá pasado? De pronto traumas, habrá pasado algo porque es que a los 47 años ya tener un proceso degenerativo asociado a inflamación, además tomar colchicina probablemente es que sufre de artritis gotosa. Bueno, entonces hay que mirar qué hay detrás de este paciente. Yo diría, él está bien medicado. Si pudiera disminuir, digamos, o quitar el medrol sería digamos, una opción, pero es de acuerdo a los ciclos de dolor y la resistencia al mismo, señor Pedro, pero podríamos complementarle con el artropatic una cápsula cada 12 horas. Sería una buena opción para este paciente. Entonces, les dejo esta imagen como reflexión. Tengan en cuenta realidad. Pero saludablemente activos es una propuesta mucho más compleja, es una propuesta que les dice a ustedes, mire, el ser adulto mayor no es una condición inherente para patología autoinmune ni para patología degenerativa, más bien el ser adulto mayor es estar más dispuestos a la actividad, tener mucho más tiempo, también posibilidad de dinero en los pacientes que ya están con una pensión o con un beneficio laboral. Entonces, esta es la idea, sino que uno dice, bueno, y saludablemente activos, con una deformidad articular, con, con rigidez matutina, con esa limitación de iniciar la marcha. O sea, entonces esto es contrastante. O son saludablemente activos o tenemos capacidad. Entonces, no quiero decir que el paciente que ya tiene deformidad articular e inflamación severa, entonces no puede ser saludablemente activo. No, precisamente la propuesta de la noche de hoy es disminuir la inflamación crónica persistente, es trabajar sobre el sistema inmunológico, sufra o no de enfermedad autoinmune, hay que tratar el sistema inmunológico porque es el que media la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí es donde nosotros necesariamente tenemos que pensar en esta inflamación a destrucción articular, lleva a este tipo de deformidades comunes. Y no solo al paciente con enfermedad autoinmune. Hay que aclarar, pensamos que este tipo de deformidad es simplemente o es más bien exclusivo del paciente con lupus y artritis. Y no, hay pacientes con osteoartritis, artrosis compleja con este tipo de deformidad. Y esto lo median precisamente dos enzimas, elatasas y metaloproteasas que podemos tratar, que podemos reducir su efecto, y se trata precisamente es de proponer qué hay para esto. Entonces, miren aquí, este es un estudio que apenas, digamos, va en marcha, muy interesante, habla sobre los efectos de la suplementación con jugo de granada y obviamente la concentración importante de sus principios activos y la concentración de proteína C reactiva, que es un intermediario de la inflamación crónica. De hecho, se estudió cómo, digamos, a ciertas dosis, el jugo de granada, digamos, no presentaba mucho efecto en la proteína C reactiva, pero cuando se sostenía en el tiempo, sí se observó una disminución significativa de la inflamación crónica persistente. Esto es lo más importante, porque es que podemos observar que no hay una respuesta sostenida con las dosis base, pero sí en el tiempo, eso es lo más importante. Por eso recomendamos siempre el Proxaquin, que es el concentrado de jugo de granada con otros frutos rojos, recomendamos sostenerlo por lo menos durante 3 meses. Este fue, digamos, el argumento del estudio. El jugo de granada tiene un alto contenido de antioxidantes, polifenoles y también flavonoides que son utilizados como antioxidantes de última generación, el efecto antiinflamatorio y quimiopreventivos en el caso de pacientes con cáncer antecedentes de los mismos. Aquí se hace todo un recuento de cómo esta proteína se reactiva, en la que media mucho de estos procesos, tanto inflamatorios como de oxidación celular, pero con el consumo continuo del jugo de beneficios. Proxaquin, hoy
de protección articular para mantenernos saludablemente activos. Antioxidante de última generación, concentrado de frutos rojos, de fresa, frambuesa, mora, ciruela, jugo de granada, el licopeno del tomate rojo, todos concentrados en una copa de 30 centímetros cúbicos en un valor de 5.000 niveles ORAC. Recuerden que los niveles ORAC son la capacidad de absorber moléculas reactivas de oxígeno, que son las que finalmente median la inflamación y la destrucción celular. Los 5.000 niveles ORAC proponen una estrategia de reducción precisamente de inflamación y deterioro celular por parte de moléculas oxidantes o moléculas reactivas de oxígeno. Bueno, nos pregunta Sandra, doctora, buenas noches. Una paciente de 46 años presenta dolor en el codo del brazo derecho. Hace más de un mes ha tomado arpagofito, el dolor persiste. ¿Qué recomendación le podemos dar? Bueno, primero, Sandra, como siempre, ¿qué pasa? ¿Qué hay allí? ¿Es una epicondilitis lateral, medial? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué se ocupa ella? ¿Trabaja como estilista? ¿Tiene movimiento repetido? ¿O es artista? O en fin, si ya es deportista y también está condicionándose a un factor de riesgo de epicondilitis lateral o medial, pues hay primero, Sandra, que establecer el diagnóstico. Asociado al arpagofito, yo lo que haría sería ponerle traumatoquín, que es el que me va a trabajar sobre tendón, ligamentos, que son los más afectados en esta patología, la epicondilitis, y observarla. Pero es muy importante realizar un diagnóstico imagenológico, en este caso sería una ecografía de la región afectada, observar qué tanta inflamación existe, riesgo de ruptura, para poder hacer un diagnóstico o más bien un trabajo mucho más juicioso con esta paciente. Bueno, nos dice, doctora, es Hugo nuevamente de la Fuerza de Venta de la ciudad de Bucaramanga. Quería preguntarle si dentro de nuestro arsenal terapéutico de laboratorios Hacking manejamos tratamientos para pacientes con ACV. Es que mi padre le ha dado le ha dado dos veces y lo tengo bajo tratamiento tradicional. En homeopatía lo podemos tratar. Bueno, Hugo, pues lamento mucho la situación de tu papito. Efectivamente, los accidentes cerebrovasculares pueden reincidir, más del 75% reinciden en los primeros 2 años, o sea que hay que hacerle neuroprotección. Existe una estrategia de suplementación especializada, o más bien dos, Hugo, sería el SYW, pensando en las arterias, en disminuir esas montañas de ateroma que son la causa o la antesala de precisamente de ese taponamiento arterial. Importantísimo darle un apoyo neurológico. Tú sabes que la discapacidad post-ACV es lo más importante, entonces vamos a darle comida al cerebro y lo haríamos con el Nutricervoquin. La estrategia Nutricervoquin tiene polifenoles, tiene intermediarios de la síntesis de neurotransmisores como fosfatidilcerina, inositol y colina, y además otros antioxidantes que pueden ayudar a restaurar la función neuronal. El Nutricervoquin y el SYW no están contraindicados con ningún medicamento químico, no hay problema, puedes utilizar una dosis de cada uno, una cápsula de Nutricervoquin, una cápsula del SYW con el desayuno, hacerle un tratamiento durante 2 meses, observar la evolución del paciente y tomamos nuevas decisiones, Hugo. Lo cierto es que el paciente que nos consulta dice, bueno, el Proxaquin me sirve para la inflamación, me sirve para la respuesta inmunológica, pero tratemos dolor. Entonces vamos a ver qué tenemos. En este caso, pues vemos que es un paciente prototipo joven, probablemente lo que tenga es un espasmo o una escoliosis, pero créanme que muchos pacientes con dolor persistente de la región baja de la espalda hay que hacerle como mínimo una radiografía de columna lumbosacra para estudiar un poco más si hay una listesis, si hay un proceso degenerativo y poder tratarlo de manera integral. Viene aquí es muy interesante de cómo ya se están estudiando medicamentos naturales para el manejo de dolor lumbar. La parte lumbar es la parte de mayor movilidad. Perdón un momentico, estoy mirando aquí una cosita. Estas estrategias que empiezan a plantear aquí, muy interesante porque de aquí se desprende como 6 estudios en donde empiezan a decir, bueno, no solo es reducir dolor, sino miren aquí lo interesante, hay evidencia en la reducción y la percepción de dolor, aumentando flexibilidad y movilidad en los pacientes. Muy interesante dentro de las propuestas, miren aquí, están hablando
de arpagofito estandarizado, ¿sí? Las dosis serían más o menos entre, aquí la dosis ideal serían 50 miligramos por día, de 50 a 100 miligramos de arpagócidos. Entonces, podríamos iniciar con una dosis de 3 cápsulas al día en el caso de la lumbalgia y podemos, de acuerdo a cómo vaya cediendo, podemos dejar una dosis cada 12 horas y hasta llegar a una dosis diaria. La equivalencia, miren, lo importante de ver este estudio es la equivalencia de la estandarización de arpagócidos con lo equivalente con un antiinflamatorio no esteroideo convencional. El Celecoxib, Rofecoxib, entre otros que se están utilizando cada vez más para este tema de dolor, pues créanme que los efectos van aumentando los colaterales a medida que se van aumentando la dosis y el tiempo de las mismas. Entonces vale la pena tener aquí otras opciones. Mire que aparece el Salix-Alba, aparece el Arpagofito Procumbens, o sea, empiezan a aparecer una serie de elementos, la cúrcuma, que la vamos a ver más adelante en nuestra nueva propuesta, que es el Reutaquín, y vamos a observar cómo no solo obtenemos beneficios en el tema de dolor, flexibilidad, movilidad, sino que también se reducen los efectos colaterales. Por acá tenemos, permítame, en dolor lumbar ya es la efectividad del arpagofito gracias a su estandarización. Es muy importante especificar que la actividad de los glucósidos cumarínicos, o mejor conocido por ustedes como los arpagócidos, son los que tienen que estar especificados como estandarizados, o sea, que se diga cuánto es, cuánto viene para yo poderlo dosificar. Veíamos que en el caso de la lumbalgia crónica necesitamos 50 miligramos como mínimo de arpagócidos, entonces vamos a poner dosis estándares de 3 cápsulas al día y así vamos a ajustar las dosis. El artropatito Procumbens estandarizado, 480 miligramos, con 14.4 miligramos de arpagócidos por, que más o menos estaríamos alrededor de las 3 cápsulas diarias de 42, 43 miligramos, muy cerca de la dosis que se ha estudiado en la mayoría de referencias científicas. Luz Estela nos dice, buenas noches, si la persona está anticoagulada, ¿puede consumir SYW? No, Luz Estela, el paciente anticoagulado no puede consumir SYW. Si está consumiendo, en el caso, un ejemplo, del papá de Hugo que nos estaba comentando del ACV, si lo que consume es clopidogrel, sí puede consumir, porque este no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario, tiene, digamos, otra función, puede consumirlo, pero si es anticoagulante tipo enoxaparina, warfarina, se aplica heparina, propafenona, no puede utilizar el SYW, Luz Estela. Buenas noches, yo tengo 35 años, nos dice el MIN, presento síndrome de disco vacío, presento dolor lumbar ocasionalmente irradiado a la cadera, tengo disminución de los espacios lumbares. Efectivamente, aquí ya tenemos que manejar un cuadro mucho más complejo. El MIN tienes que volverte el MIN Pilar, voy a decirte Pilar porque en serio no había escuchado el nombre, entonces se me dificulta un poco la pronunciación, Pilar, pero la idea es hacer terapia complementaria con el colágeno. El colágeno es fundamental en tu caso, hay que utilizar colágeno como proteína de restauración en el caso del disco intervertebral. Y si te digo, juégatela con 2 antiinflamatorios que vamos a sugerir a continuación. La cúrcuma longa junto con el arpagofito presenta una extraordinaria evidencia tanto para dolores de tipo degenerativo también como neuropáticos. Muy bien, continuemos entonces. Esta es la presentación, vienen cápsulas, cápsulas para consumir en dolores agudos y en dolores severos, 3 cápsulas al día, va cediendo el dolor, dejamos una cápsula cada 12 horas hasta dejar una dosis, recuerden, en horas de la noche. Y no porque sea la indicación exclusiva de la que vamos del medicamento, más bien del suplemento que vamos a exponer a continuación, sino porque no podía dejar atrás esta patología que es la fibromialgia. Cuando hablamos de que una patología alcanza casi el 5% de la población mundial es porque es en serio. Y la fibromialgia ha tomado mucha fuerza, está generando unos estándares de incapacidad como ustedes no se imaginan en pacientes de 20 años, de 30 años, mejor dicho. Es rara la que llega a los 50 años, porque es que ya a los 50 ya tenemos es degeneración articular, entonces ya la paciente le deja de doler la fibromialgia y pasa a molestarle la artrosis. Entonces, lo cierto es que es un cuadro bien complejo, es crónico, es un cuadro de mujeres jóvenes,
y su asociación con el sistema nervioso es lo que lo hace particularmente compleja, porque aquí viene la ansiedad, viene depresión, trastornos del sueño, entonces como que todo se enreda. Importante entender que la fibromialgia no solo le diagnostica un médico general, un médico de familia, no, o un reumatólogo. La paciente debe ir al psiquiatra, debe ir al neuropsicólogo, ser estudiada para mirar de dónde está saliendo este complejo sintomático, porque no es solo dolor muscular, es también fatiga, es también insomnio, o sea, tiene una parasomnia, que son las piernas inquietas, o sea, empieza a generarse una respuesta multisistémica muy grave, muy severa. Entonces, si queremos ser contundentes en el manejo, pues tiene que ser un manejo integral. Siempre mis pacientes con fibromialgia me voy con el kit Neutraneuraquin. Necesariamente tenemos que implementar ansiojón, rescate, somniaquin para la primera fase de tratamiento. Y viene ahora complementario al artropatic, una super opción terapéutica que nos puede ayudar no solo a disminuir los ciclos de dolor, sino a mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Magali nos dice, doctora, ¿se puede tomar ese YW si estamos próximos a una cirugía? No, Magali, no hay problema que estés preguntando. Este es un espacio de intercambio de conocimientos. La idea es consumirlos 7 días antes, hasta 7 días antes de la cirugía. Se suspende 7 días antes y se reinicia 2 días después de la intervención quirúrgica. Ahora la novedad de la noche de hoy. Esta estrategia es una fórmula de suplementación con cúrcuma, con bromelaína, con triptófano, estos elementos que no solo ayudan a modular la respuesta inflamatoria, sino que nos ayudan a hacer también una restauración indirecta tisular y manejar el sistema nervioso. Acá hay un estudio que fue un estudio que de hecho está en curso todavía, no es un estudio concluyente, extracto de cúrcuma longa estandarizado, cuáles son los metabolitos activos, son los curcuminoides, que ayudan a disminuir la citotoxicidad por inflamación crónica persistente. Estos son estudios de laboratorio, se hacen seguimiento en ratones y se miden los niveles de factor de necrosis tumoral, de interleuquina B1, se hace una medición de la lipoxigenasa, que esta es una enzima destructora, efectivamente la que más destruye las cápsulas articulares, la óxido nítrico sintetasa también se observa cómo genera una inflamación crónica persistente, y después de que el paciente efectivamente empieza a consumir la cúrcuma, se reducen los ciclos tanto de dolor como de inflamación en estos animalitos. Bueno, vamos a tener otra, por acá hay otra pregunta. Joana nos dice, buenas noches, ¿qué nos recomienda para prevenir el túnel del carpo? Bueno, para prevenir, Joana, es muy importante todo lo que es de salud ocupacional, lo ergonómico, las posturas, en el manejo del mouse, en el manejo del computador, importantísimo todo lo ergonómico. Y desde la perspectiva de terapia complementaria, precisamente lo que estamos hablando, este es un suplemento enfocado hacia la prevenir inflamación, corregir inflamación crónica persistente y disminuir la agresión. El Taquín es una novedad, ustedes lo conocían de pronto en una versión diferente, que era el reumatoquín, lo veíamos más homeopatizado, después fue oligoterapia y ahora es suplemento especializado. Suplemento a base de curcuminoides estandarizados, la cúrcuma longa, papaína y bromelaína como relajantes musculares y antiinflamatorios, la vitamina C que la necesitamos para la absorción de estos elementos y también como antioxidante complementario, y me encanta el complemento del L-triptófano. El L-triptófano me va a dar la garantía de darle mayor resistencia al paciente para el manejo del cuadro clínico. Recuerden que esto no es de 2, de 3 días, estos son cuadros persistentes, son cuadros crónicos que se le debe manejar de manera supratentorial también el paciente. Entonces aquí va de manera estratégica el triptófano como extraordinario antiinflamatorio, pero sobre todo dándole fortaleza, resistencia y manejo integral al dolor. Sugiero consumir el Reutaquin asociado al artropatic en las patologías que hemos expuesto la noche de hoy, una cápsula de cada uno, desayuno y almuerzo para aumentar la contundencia en el manejo del dolor. Y como ya por acá nos lo preguntaba Joana, también en casos de esquemas de prevención de patologías complejas como el túnel del carpo, en donde hay una tendinitis de un tendón de la muñeca, pero a la vez también una inflamación, una destrucción prácticamente del nervio mediano en el caso del túnel del carpo. Nos dice Nelson, doctora, por mis labores permanezco muchas horas de pie, estoy padeciendo dolor en los músculos
gemelos, sí, muy bien, aparentemente no es un tema de circulación, mi peso corporal es normal, y el reposo o masaje me hacen bien, realizo deporte con frecuencia, ¿es posible alguna inflamación que ocasione este dolor en los gemelos? Sí, precisamente Nelson hemos observado dos tipos de inflamación por posturas prolongadas. Hay una que se llama una fascitis plantar, se inflama la fascia que recubre los músculos del dorso, el pie, la planta del pie, y ese dolor va por la parte posterior de la pierna, generando en muchos casos incapacidad. Yo te invito a hacer un esquema antiinflamatorio, pensando en ese diagnóstico, en una fascitis plantar y también una posible tendinitis. Se observa con mucha frecuencia este tipo de casos. Entonces puedes asociar el Reutaquin con el Artropatic, una cápsula de cada uno en la mañana, en la noche, y dejamos el Traumatoquin también como opción complementaria para manejo de la inflamación y el dolor. 4 aspersiones debajo de la lengua cada 6 horas. Para terminar, piensen en la articulación como un complejo funcional. No es simplemente cápsula articular. En la articulación hay ligamentos, en la articulación están en muchos casos la membrana sinovial, en otros las bursas, en el caso de la rodilla los meniscos, en fin, hay tanta interacción del hueso, la cápsula articular y tejidos blandos que no podemos seguir pensando en que dolor articular es igual a un antiinflamatorio. Tenemos que pensar en que dolor articular igual a restauración, en darle mayor recurso al paciente para resistir al dolor, controlar el proceso degenerativo y también drenar la articulación. Por eso mi último recurso es una esencia floral que promueve el drenaje de la articulación, que se limpie esa membrana sinovial, que tenga mayor capacidad de producir ese líquido sinovial fundamental para la función articular, que también nos ayuda a manejar inflamación, porque tiene el colchicum, pero homeopatizado, indicado en gota o artritis gotosa, indicado en procesos inflamatorios crónicos, tiene homeopatizado más bien diluido, porque es una esencia floral, el arpagofito procumbens, tiene la pulsatilla cuando ya existe edema, deformidad articular, y tiene la brionia, que es el antiinflamatorio específico de las articulaciones. Esta sería nuestra estrategia funcional para drenaje articular, el artrijón para consumir 4 aspersiones debajo de la lengua. Antes de cada comida se deja una dosis 3 veces al día. Y yo diría lo que hemos hablado el día de hoy. Si estamos pensando en artrosis o en procesos degenerativos con el paso de los años, tener un esquema de colágeno de base, no lo discuto, pero contundencia en la inflamación, porque si no se controla la inflamación, hay destrucción articular. Entonces tenemos la propuesta del Artropatic, tenemos la propuesta del Reutaquin, que es nuestra novedad, con cúrcuma, papaína, bromelaína, triptófano y vitamina C como restauradores articulares, el Artrijón como drenador o limpieza articular, el Proxaquin, que sin duda juega un papel fundamental en la inflamación crónica persistente, y es cuando ya tenemos que pensar en manejar en profundidad a este paciente. No podemos seguir pensando, tómese una pastica para que se le quite el dolor. Los fenómenos inflamatorios son muy complejos. Miren esto, es que cuando de lesiones o este tipo de situaciones a nivel articular, ve que hay destrucción ósea, por eso nos comentaban de la situación de la necrosis del tejido óseo, también hay destrucción de la cápsula articular, del componente de tejido blando, de ligamentos, de meniscos, de tendones, inflamación y edema de las cubiertas musculares también de los huesos, o sea, hay mucho que atender. Hay que dar manejo integral, esa es mi propuesta de la noche de hoy, pensar mucho más allá, en que el dolor tiene que manejarse siempre corrigiendo inflamación, pero también previniendo la degeneración del tejido articular, de todo lo que compone la cápsula articular, y pensar en que articulaciones son lo que nos permite la funcionalidad, la movilidad, que están en columna, cadera, rodilla, las manitos, los pies, en la articulación temporomandibular, en la cara, en fin. O sea que una artrosis puede llegar a ser verdaderamente incapacitante. El esquema de hoy, el Proxaquin, Artropatic, el Reutaquin y Artrijón. Ustedes saben, y sobre todo los que son consumidores o público final que nos acompañan la noche de hoy, que sé que pronto lo han leído en el banner del Diario Occidente, que se enteraron, se inscribieron y hoy nos están acompañando por esta convocatoria, también por la convocatoria que hace todo el equipo comercial de Hacking de Francia en las diferentes zonas del país, de los distribuidores, en los Santanderes, en Barranquilla, bueno, donde estén, porque cada punto de este país está Hacking de Francia haciendo presencia con este mensaje de educación en salud, de salud preventiva y también de extraordinarias propuestas de suplementación, de esencias florales de última generación y de fitoterapia.
El día de hoy hablando de enfermedades reumáticas, pero un manejo integral de las mismas. A partir de mañana, bien temprano, ustedes ya pueden ver esta conferencia en www.hackingdefrancia.com, ampliar un poco más acerca de estos esquemas terapéuticos en el Vademecum virtual que también está disponible en la página. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento, por la participación. Ahora pasamos a una, digamos, de la conferencia muy rica, porque son las rifas. Vamos a ver qué tan atentos han estado a todo lo que hemos hablado la noche de hoy. Permítanme, yo voy a abrir aquí para ver sus respuestas. Recuerden que yo tengo abierto aquí el chat de la conferencia, entonces cuando yo les digo el primero que conteste es porque yo lo estoy viendo aquí. Jamie nos dice, doctora Natalie, me gustaría saber la función de la bromelaína y la papaína en el Reutaquín, cómo trabajan en las personas con dolor. Jamie, relajantes musculares. Eso hace la papaína y la bromelaína, relajar el músculo, disminuir las contracturas. De hecho, técnicamente se llama un efecto descontracturante crónico y asociado con la cúrcuma y también con el L-triptófano, pues mejora la condición inflamatoria de dolor y de espasmos crónicos. Bueno, el primero que nos conteste, ¿cuál es el porcentaje, tanto en miligramos como en porcentaje de arpagócidos del artropatic? El primero que conteste. Muy bien, María Berta. Bueno, María Berta, falta el porcentaje, falta el porcentaje. William no es 1,2%, esa es la dosis mínima. ¿No? Hacking tiene el doble, más del doble de esa concentración. Necesito la proporción en miligramos de arpagócidos y en porcentaje. Por favor. Muy bien. Bueno, muy bien, ya me han dicho 14,4 miligramos, ese es el en miligramos, está muy bien la proporción de arpagócidos, pero falta el porcentaje. El que me diga el porcentaje, ese es el ganador, porque esa es la que marca la diferencia en el mercado. Nosotros, como laboratorio, y los químicos farmacéuticos que dan el respaldo a Hacking de Francia, fueron los que emprendieron toda esta lucha científica ante el INVIMA para poder registrar ese 3% de arpagócidos, que me contestó Luz Estela Ortegón. Muy bien, Luz Estela, felicitaciones, Luz Estela. ¿Qué ciudad está, Luz Estela? Permíteme, Luz Estela, en Cali. Muy bien, Luz Estela, aquí vamos a quedarnos entonces con tus daticos. ¿Dónde se dirige Luz Estela? Se lo mandamos, se lo enviamos. Ah, bueno, entonces nos dicen aquí internamente que se lo enviamos, pero entonces nos puede regalar solo al chat interno, que solo me llegue a mí tus daticos para contactarte, por lo menos el celular para llamarte y poderte enviar a domicilio el Artropatic. Muy bien. Ah, creo que ya están los datos en el registro. Muy bien. Por lo menos 3 componentes de la esencia floral de última generación Artrijón. 3 componentes. Me lo escriben en el mismo mensajito para poderlo leer. Aquí ya está el teléfono de Luz Estela para contactarla. Muy bien. Componentes, muy bien, excelente. Enna Lorena Páez. Arpagofito, pulsatilla, colchicum, muy bien. Pues bromelaína no, pero pusiste 3, está muy bien. Enna Lorena, ¿de qué ciudad? Enna Lorena López. Muy bien, también nos regalas tus datos, aunque creo que ya está registrada. Muy bien. Traumatoquín. Escríbanme ustedes en qué caso, muy bien. Nos escribe Marta, buenas noches, doctor. El Reutaquín se puede tomar para el dolor de la cervicalia. Claro que sí, excelente complemento. Martica, estaremos hablando, créeme, de este esquema más adelante para apoyar el tratamiento que sé que estamos llevando y que tú además eres muy juiciosa con el esquema actual. Bueno, el traumatoquín, por lo menos 2 indicaciones, o sea, en qué casos podemos utilizar el traumatoquín. Traumatoquín. Aquí ya me dan el teléfono de Enna en Bogotá.
Ya lo tengo ahí apuntadito. 3, Joana. 3, muy bien. Tendinitis, túnel del carpo. 3, 3, por favor. 3, 3. 3. Pues entonces digamos que todos dijeron 2, entonces le damos el obsequio a Joana, que fue la primera que escribió tendinitis y túnel del carpo. Muy bien, Joana. ¿De qué ciudad, Joana? Joana, ¿de qué ciudad? De Pasto. Muy bien. Listo. Bueno, se va a obsequiar un Neutraneuraquin. Neutraneuraquin. El que me escriba cómo se consume todo el kit. Neutraneuraquin. ¿Cómo se consume el kit Neutraneuraquin? Bueno, muy bien. Reinel Martínez. No, lo escribió muy bien, lo describió muy bien. Así es la idea, Reinel. Reinel Martínez. ¿De qué ciudad, Reinel? Reinel de Cúcuta. Muy bien. El teléfono, si es posible, por favor, para tener en... Joana no nos ha dado el teléfono. Y también, Reinel, por favor, el teléfono. Por último, pues, a ver, quedaría con la inquietud si conoce del Colanoquín ya o qué otra. La pregunta es, ¿cuál es el papel para ganarnos el Colanoquín? ¿Cuál es el papel del triptófano? Del triptófano aquí. A ver, ¿quién nos contesta un poco? El colanoquín de fibra, no solo por tema de que aumente el volumen de las deposiciones, la frecuencia de las mismas, sino porque es un extraordinario antiinflamatorio. La idea con el colanoquín es aportar probióticos, aportar elementos de protección celular como los beta-glucanos que tienen evidencia en protección del cáncer de colon. Tiene también el glucomanana que aumenta el volumen de las deposiciones por aumentar el atrapamiento hídrico en la parte final del intestino. O sea, hay muchísimo, muchísimo que hablar acerca de esta superestrategia Colanoquín, la nueva propuesta de fibra de Hacking de Francia. Ustedes saben que Hacking de Francia no solo se ocupa de sacar productos porque sí, sino que también debe tener un propósito tanto de prevención en patologías tan complicadas como estamos exponiendo el cáncer de colon y también aportar un poco más y ser además unas extraordinarias fórmulas con todo el aval científico. Bueno, no, ninguno me contestó el triptófano. ¿Qué papel jugaba el triptófano? Bueno, entonces hoy el colanoquín ustedes lo dejamos pendiente. Muy bien, entonces nadie se pudo ganar el colanoquín. No, Ena, pues tú ya ganaste, pero no. Lo que hace el triptófano es que apoya. Ah, bueno, Ena sí me lo dijo acá indirecto. Sí, señora, ayuda el sistema nervioso, da mayor resistencia, pero Ena ya habías ganado. Entonces los premios de la noche de hoy fue Arthropatic, Artrihome, Traumatoquin y Kit Neutraneuraquin. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio de intercambio de conocimiento con Hacking de Francia, a todo el equipo comercial de Hacking de Francia, también muy juiciosos, muy buena convocatoria, muchos asistentes la noche de hoy, esperamos que así sea todos y un poquito más cada vez. Un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones. Laurita, muchas gracias por asistirnos en la parte de la conferencia virtual. Un fuerte abrazo y feliz noche.